¿Sabes quiénes somos o no? Sí. ¡Son los Black Eyed Peas! Por favor, ¿otra vez? ¿Por qué todos creen que somos los Black Eyed Peas? De ella lo entiendo. Lo entiendo. Es idéntica a Fergie. Y él se parece a will.i.am. Pero santo Dios, ni siquiera hay un blanco en la banda. Crepúsculo fue un fenómeno de tal magnitud que no solo fue éxito económico sino que se ganó una gran cantidad de odio, por diferentes motivos. A poco más de 15 años viéndolo en retrospectiva, creo que la reacción negativa fue exagerada. Tanto que he podido encontrar cosas positivas. Considero que la mejor es la 1, aunque las 3 también es tolerable, porque la dirigió el mismo director que 30 días de noche. Y solo por una sola razón, bueno, 2 razones. Y esa cosa es James. James era básicamente el arquetipo de vampiro que se venía manejando desde los años 80 hasta ese entonces, un tipo apuesto con piel casi tan blanca como la de Sheamus. Logra alejarse de sus contrapartes en la película. Porque es un chupasangre genuino. La forma en que se presenta no es como un rival amoroso afortunadamente, ni tampoco intenta seducir a Isabella, no directamente se presenta como una amenaza. El hecho que no intente ocultar sus intenciones lo dota de una personalidad especial. No digo que James sea uno de los mejores vampiros en la historia del cine, sino que destaca entre personajes mal escritos y con personalidad plana. Es como un pez grande en un estanque pequeño. La historia de origen de este sujeto no es mostrada en la película desafortunadamente, pero es interesante. Nació a finales de la Revolución de Estados Unidos. Hijo de un cazador francés y una madre inglesa, desde pequeño aprendió el oficio de su padre, teniendo el don natural para rastrear a las presas. Más tarde sus padres serían asesinados por nativos americanos, y James huyó y debido a esto se hizo independiente rápidamente. Se convirtió en uno de los mejores cazadores. Debido a esto se volvió arrogante y confiado, tanto que una noche se encontró a un extraño francés con el que hizo una apuesta. La apuesta consistía en atrapar a un ciervo, con la única condición que la cacería se llevará a cabo durante la noche. El mismo James fue el encargado de conseguir un ciervo para dicha apuesta. Tras liberarlo se puso en marcha, pero se llevó la desagradable sorpresa que aquel hombre había atrapado al animal en solo unos minutos. Encontró al animal con 2 agujeros en el cuello, y James le reclamó al extraño que usó brujería para tener ventaja. En respuesta el francés le mordió para convertirlo en vampiro, para estar en igualdad de condiciones. Eventualmente, James encontraría al sujeto y le regresaría la mordida terminando con su no vida, para así ganar la apuesta. James seguiría cazando ahora como vampiro, no solo a humanos sino a otros como él y hombres lobo también. Pero hay algo más en la idea de este personaje que es interesante. Lo cierto es que James es lo que sería Edward si Crepúsculo no fuera una historia de amor. Por años han caminado en la tierra con solo una cosa en sus mentes. ¿Cenar sangre otra vez? En la misma mitología de este universo, Edward dice que los vampiros son atractivos para poder acercarse a la víctima. El hecho que literalmente esté acosando a la protagonista, entrando a su habitación para verla dormir, no vamos a ahondar en por qué a sus fans o la autora les parecía romántico en su momento, solamente es para mostrar que en efecto está acechando a su presa. Pero James va un paso más allá. Se dice que para él lo importante es cazar, no solo asesinar. Es un rastreador y le gusta jugar con su presa. Es por eso que persigue a Kristen Stewart de una punta de Estados Unidos a la otra, logra acorralarla y alejarla de Eduardo, de manera inteligente. Ahora bien, piensen esto, ¿qué hubiera pasado si hubieran mostrado ese viaje? Una historia centrada en escapar de un asesino sobrenatural a lo largo de todo el país. Suena más interesante que una genérica y en ciertos momentos cuestionable historia de amor. Es curioso cómo la subtrama de los vampiros cazando en ese poblado es dejada de lado. Si ya sé que los otros 2 se mueren en las siguientes películas, pero ciertamente pierden su encanto. Por cierto, las familias nunca sabrán la verdad, porque no es como que eso importe en esta cinta. Esta no es la historia sobre cómo un pueblo reaccionaría a un ataque de vampiros, sino de una relación en una situación muy específica.
Es por eso que el personaje se siente sumamente atrapado, contenido. Si remueves a los Cullen tendríamos a un trío de vampiros acosando un pequeño pueblo. Suena familiar. A pesar de que la violencia está muy limitada en la película, el personaje de James se las arregla para darle cierta tensión al asunto. James no solo se comporta como un vampiro, se comporta como un asesino serial, ya que gusta de conservar trofeos e incluso torturar a sus víctimas. Dile a Edward cómo te duele. Dile cómo te duele. Dile. Hazlo. Hazlo. Y es que James no solo es el villano, sino que simboliza al arquetipo del vampiro contemporáneo, esa idea que últimamente sería destruida en esta saga. Para bien o para mal. Este contraste no está solo presente con los Cullen sino con los Volturi. Algunos podrían decir que eran lo más rescatable de esta saga, y sí podría ser, pero ciertamente este conflicto nunca termina por explotar. Incluso la batalla final era solo una visión de Alicia. Volturi no se sienten como enemigos reales, sino como una herramienta para darle un conflicto a la trama más allá de los problemas que de por sí tienen una relación entre un vampiro y una humana. James sí es una genuina amenaza. Otra cosa muy importante no es Edward quien lo derrota, es su familia. James le estaba ganando hasta que el guión recordó que él no era el prota, porque al alimentarse de sangre humana en teoría era más fuerte que los Cullen, aún así es derrotado. Por cierto, Alice con ayuda de la familia quien le da el golpe final. Ya que en el libro cuenta Alice iba a ser una de sus víctimas hasta que fue convertida en vampira, aún así James mató a la persona que la había convertido, pero los Cullen terminaron por salvarla. Esto hacía que las intenciones de James fueran aún más personales, una venganza contra la familia. Ahora bien, si James simboliza a los vampiros en la cultura popular, que le negaran no una sino dos veces acabar con su víctima, refleja cómo la franquicia en efecto se contrapone a esta idea del vampiro como mero asesino. Esto hace la historia de Stephanie Myers más profunda. No, son solo mis pajas mentales, pero ciertamente ya sea a propósito o no, James contra los Cullen es un símil de las historias de vampiros convencionales y la idea de crepúsculo. James no muere por una estaca en el corazón o exponiéndolo al sol. No, muere tras que le rompen el cuello y lo arrojan a una hoguera. Una muerte a lo funeral vikingo o por el contrario una muerte indigna. Puede que ninguna. Pero eso sí, vuelve cenizas a esa imagen del vampiro urbano que se había formado en The Lost Boys y en Blade. Por si acaso no había quedado claro hacia dónde apuntaba la estaca. Como dato adicional, el actor que lo interpretó, Kamjin Gadet, aparecería unos años después en una película que sería lo contrario a Crepúsculo, Priest el Vengador, esta vez del otro lado, es decir, combatiendo contra los vampiros. Irónicamente, esta sería un fracaso comercial. En fin, que James era un personaje más interesante de lo que parecía, por ser un antagonista real. Pero sobre todo porque representan a una idea que con o sin intención, últimamente tu ahí la ahí te enterro. Las Kardashian.